Un gusto de saludarles, queridos amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en las reflexiones que hacemos día a día. Gracias a quienes nos apoyan, a quienes nos hacen un like, a quienes hacen comentarios, a quienes comparten estos videos. Gracias. Hoy vamos a hablar de coherencia en otro contexto. Ya en una reflexión anterior hablamos de coherencia. Mientras pensaba hoy en lo que quería compartir, me acordé de un incidente de mis días de universitario. Teníamos un docente en la Universidad de Concepción, que seguramente ya murió porque en ese tiempo ya era anciano. Nos enseñaba la cátedra de Psicología de la Personalidad. Una cátedra muy interesante, pero también muy difícil. Y tenía un hábito, un mal hábito. Le gustaba fumar. Fumaba unos cigarrillos oscuros, nunca los he vuelto a ver, con un olor muy, muy fuerte. Así que generalmente cuando llegábamos al aula, los que estaban cerca de las ventanas abrían las ventanas porque sabíamos que eso se iba a llenar del humo. Y él apagaba y prendía los cigarrillos. Y el doctor, porque era un doctor en psicología, nos decía la siguiente frase: escuchen lo que yo digo, porque lo que yo les enseño es correcto. Soy especialista en psicología de la personalidad. Pero no miren lo que hago porque yo soy un pésimo ejemplo para ustedes. Y solíamos reírnos, bromeábamos a costa de él. De hecho, teníamos algunos dichos en relación con él. Me he acordado de él y me he acordado de un montón de otras personas con situaciones parecidas. Vivir de una forma ante los demás y vivir de otra forma cuando los demás no nos están viendo. Hay un canto del pastor Jesús Adrián Romero, que a mí me encanta, y que dice algo así como: cuando estoy a solas con él, realmente soy quien soy. No puedo esconderme. Bueno, hay muchas situaciones en las que no puedes esconderte. No puedes esconderte de tu propia conciencia, porque aunque realices un proceso de negación, tarde o temprano eso explota en tu mente, generando algunos problemas emocionales, porque tú sabes que estás mintiendo y te estás mintiendo. Por lo tanto, de alguna forma, tu mente te va diciendo: lo que estás viviendo no es verdad. También se generan conflictos con las personas que están a nuestro alrededor, especialmente quienes son más cercanos, porque tú puedes engañar a medio mundo, pero no puedes engañar a las personas con las cuales viven continuamente. Y no puedes engañar tu rostro, porque tarde o temprano tu rostro de alguna manera deja entrever quién eres. Se han hecho muchos estudios sobre expresión corporal, y de hecho se utiliza la expresión corporal como una manera de determinar qué está diciendo la persona, si está mintiendo o no está mintiendo. De hecho, se le enseña a los policías, especialmente a gente de las aduanas, o a investigadores, para que puedan un poco darse cuenta de los gestos que tienen las personas para poder saber si están diciendo la verdad o están mintiendo. La coherencia implica vivir el mismo discurso tanto en público como en privado. Hay personas que pretenden vivir un doble discurso. Eso en la Biblia lo llama hipocresía. La hipocresía, que viene del griego hipokretes, que significa literalmente máscara,
aludía a las máscaras que usaban los actores de teatro. Y si ustedes alguna vez han visto el símbolo característico del teatro, son dos máscaras, una triste y otra sonriendo, porque así se usaba en el mundo antiguo. Para expresar emoción se ponía una máscara triste o risueña o enojada, etcétera, para expresar la emoción que iban a declamar o a hablar. Y de ahí derivó la palabra hipocresía, es decir, ponerse una máscara para no ser o para mostrarse, perdón, de una manera distinta como tú eres realmente. Ahora, tarde o temprano, la incoherencia en el vivir, la incoherencia en el pensar, nos pasa malas pasadas. Hay gente que suele decirme a mí, ay, doctor, es que yo creo en lo que usted enseña, pero no puedo decirlo, porque tendré problemas con mi iglesia, por ejemplo, o tendré problemas en mi trabajo, o tendré problemas con mis amigos, así que yo prefiero no decir nada. Eso es incoherencia. Eso es no ser honesto contigo mismo ni tampoco con los demás. Ahora, yo suelo vivir en la situación al revés. Hay gente que constantemente me reprende por decir lo que digo y por decir las cosas que digo de manera directa, por no esconder lo que pienso. Yo no soy esclavo. Los esclavos se guardan sus pensamientos porque tienen miedo de que sus pensamientos sean utilizados en contra de ellos. Yo soy libre. Y ser libre es ser capaz de ser coherente con sus propios pensamientos. Cuando pienso en ese profesor que nos enseñaba psicología de la personalidad, pienso en una persona incoherente. De hecho, él es mi modelo de incoherencia. Una persona que sabía lo que estaba bien, pero hacía exactamente lo contrario de lo que él sabía. Cuando nos enseñó otra asignatura, el mismo, psicopatología de la personalidad, él nos hablaba de las adicciones, siendo él adicto. Y nos decía, a mí no me miren porque yo no soy un buen ejemplo. Al menos intentaba reírse un poco y mostrar cierto grado de coherencia. Pero en la vida tú no puedes ir así. ¿Cuánta gente hay que sufre en silencio porque no dice realmente lo que piensa? ¿Cuánta gente hay que no logra vivir al interior de sus matrimonios lo que debería vivir porque prefiere callar, porque tiene miedo, porque cree que si es auténtico va a sufrir alguna consecuencia? Y finalmente eso nos va haciendo esclavos. Jean-Paul Sartre, el filósofo y escritor francés, ganador de un premio Nobel de literatura y que rechazó, uno de los dos escritores que han rechazado premios Nobel, él dijo en algún momento, el infierno es la mirada de los demás. Y es verdad. Cuando tú estás tan inauténticamente viviendo, cuando no eres capaz de expresar tu idea, tus opiniones, porque tienes miedo de las reacciones de otras personas, entonces eres un esclavo y estás viviendo, como diría Sartre, un infierno que se convierte en la mirada del otro que de alguna manera condiciona tu vida. La incoherencia vital consiste en no vivir una vida auténtica. Me recuerda a un libro del filósofo Ignace Lepp, Vidas auténticas. Cuando tú no vives una vida auténtica, vives una vida mentirosa. Yo le decía el otro día a una persona, es que me desagrada de que usted sea tan directo. Bueno, le digo, yo me desagrada que tú no seas tan directa, una mujer, y que seas tan pusilánime para esconder tus pensamientos. Y haya que estar adivinando lo que tú estás pensando. Yo prefiero 1000 veces una persona que es capaz de decir con toda claridad lo que cree que a una persona que esconde sus pensamientos y luego
habla a tus espaldas o te apuñala por la espalda o no es auténtico en su actuar. Coherencia implica ser honrado. ¿Con quién? En primer lugar, consigo mismo. Si no eres honrado contigo mismo, tampoco lo serás con los demás. Y eso va a ir creando toda una bola de nieve que de alguna manera te va a ir esclavizando a la mirada de los otros, al pensamiento de los otros, y finalmente terminarás viviendo una vida inauténtica. Espero que tú no seas de ese grupo y vivas una vida totalmente auténtica, coherente, fiel a ti mismo. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.